Buenas noches, bienvenidos a Punto Económico. La noche de hoy vamos a hablar de economía. Hemos invitado en la primera parte del programa al señor Piero Gessi, él es economista, digamos, bastante conocido a nivel internacional. Y vamos a hablar sobre qué es lo que se puede hacer con el Perú para que tenga un crecimiento sostenible a largo plazo. En la segunda parte del programa vamos a hablar sobre los costos ocultos dentro de las empresas. ¿Por qué? Digamos, algunas empresas pueden crecer muy rápido en ventas, pero a la vez reducir la cantidad de utilidades que finalmente reciben los accionistas. Vamos a hablar sobre eso con Leonardo García Polo Urbín. Él es Country Manager de Falcon Management Partners y vamos a hablar sobre este tema de los costos ocultos del crecimiento en la segunda parte del programa. Así empezamos Punto Económico la noche de hoy y le damos la bienvenida a nuestro primer invitado, el señor Piero Gessi. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido a Punto Económico. Muchas gracias, Lucho. Piero, has sacado un libro recientemente y haces una pregunta que es la que te voy a tener que hacer en esta primera parte. ¿Qué es lo que se puede hacer con el Perú? Sí, obviamente para que siga creciendo, claro, lógico, y crezca sostenidamente. Sí, sacamos este libro con José Gallardo, es una coedición de la Universidad del Pacífico, la Universidad Católica, y un poco nuestro libro tuvo su origen hace un par de años, cuando después de la segunda vuelta, durante las elecciones del 2011, nos dimos cuenta que los resultados no coincidían con esa sensación de la macroeconomía. Digamos, los candidatos que ex ante representaban más riesgo fueron los que pasaron la segunda vuelta, cuando la macroeconomía aparentemente pues iba a una situación, el Perú era considerado un cuasi milagro económico. Y es así como nos dimos cuenta que hay que empezar a ver mucho más cosas, que el Perú es un país mucho más complejo, y entonces en el libro lo que hemos hecho ha sido, por un lado, diagnosticar qué ocurre en el Perú, qué explica algunos desempeños desiguales, y después tratar de recetar o diagnosticar, generar un diseño de políticas apropiadas para enfrentar los problemas. ¿Qué encontraron en este diagnóstico? Mira, el diagnóstico es muy interesante. Nosotros creemos que hay hasta 4 lecturas alternativas, aparentemente alternativas, pero en el fondo complementario del Perú. Por un lado está la lectura macroeconómica, ¿no? Milagro económico, Perú, uno de los países de mayor crecimiento en el mundo, inflación baja. ¿Deberíamos decirle milagro económico? No, la percepción no es de ninguna manera, claro, no, de una manera, pero hay mucha gente que ha usado el término milagro económico, cuando en realidad no lo es. No lo es, exactamente. Pero en la macroeconomía tenemos 18, digamos, ¿no? Una nota muy alta, inflación muy baja, una situación fiscal bastante buena, una reducción de pobreza monetaria bastante acentuada. Pero después, cuando uno empieza a ver otro tipo de indicadores, tal vez más asociados al bienestar de la gente, son los llamados pilares del bienestar, como la productividad, el empleo, la distribución de desigualdad en general, uno encuentra que las cosas no están tan bien como en la macro, el desempeño es menos notable. Ahí, y es donde impacta más, digamos, a la gente de a pie. Claro, exactamente, el ciudadano a pie. ¿Cómo me afecta el hecho que digamos, la deuda pública se vaya exactamente, ¿no? Que probablemente ni lo sepa. Ni lo sepa, ni pero sí importa me interesa, mucho. Digamos, si hay empleo, me interesa si es que hay inflación. Exactamente, ¿no? Y en eso pues tenemos 12, ¿no? La productividad es baja en amplios segmentos de la población, la generación de empleo de calidad es limitada, y en términos de desigualdad tenemos un problema de desigualdad de oportunidades muy grande, ¿no? O sea, que es contra lo liberal, digamos. De acuerdo, pero ahí te voy a hacer una pregunta porque el tema de desigualdad se puede leer de dos maneras distintas. Hay gente que dice, digamos, hay desigualdad y por lo tanto, digamos, los pobres deberían ser más ricos y los ricos menos ricos para que sean, digamos, todo el mundo clase media. Esa es una desigualdad en valores absolutos, relativos, digamos. En valores relativos, digamos, pero en tema monetario, o sea, cómo tú los comparas, ¿no? Pero, por otro lado, existe lo que acabas de mencionar, que es la desigualdad de oportunidades. Que es la más importante. Es lo mismo, en realidad. Claro, o sea, si uno es liberal, digamos, uno quisiera que el punto de partida de todo sea parecido. Entonces, tú quisieras igualdad de oportunidades. Al final, ¿qué ocurre digamos, si hay gente que trabaja más, depende de uno mismo, pero por lo menos que los chicos estén, si naciste pues en San Isidro o en Ayaviri, deberías tener digamos, oportunidades más similares. Digamos, lo que ocurre nunca va a ser igual, obviamente, ¿no? En ningún país del mundo, ni en Suecia, digamos, ¿no?
pero en el ranking dentro de una región desigual como América Latina, el Perú aparece en el puesto 13 de 18. Solo igual a países en Centroamérica mucho más pobres. Digamos, Colombia, que es un país de un ingreso per cápita similar, está mucho mejor. Ecuador, ni hablar, pues Uruguay, Chile, ¿no? Pero te decía eso porque el problema no se arregla los Robin Hood, digamos, extrayendo más renta para un lado y tirándola para el otro lado, sino tratando de hacer que, digamos, exista mayor igualdad de oportunidades para todos, para que todo el mundo pueda tener el mismo ingreso en el futuro, ¿no? Y para que, a fin de cuentas, lo que uno quisiera es que la población, se aumenten las capacidades productivas de la población. ¿Qué significa eso para la gente que no está viendo? Educación, en particular, salud, digamos, tecnología en general, que haya infraestructura, caminos, etcétera, ¿no? Pero para la gente en particular la educación es el centro, ¿no? Entonces, en esta segunda lectura las cosas no están tan bien como en la macroeconomía, digamos, en estos pilares del bienestar, de productividad, empleo y desigualdad. Hay una tercera lectura que profesores de Harvard han venido hablando sobre el Perú, la poca diversificación productiva, que el país, a pesar de haber crecido mucho, depende todavía bastante de la minería, ¿no? Y la cuarta lectura es más bien institucionalista. En el libro de desarrollo económico más importante de los últimos 25 años, Acemoglu y Robinson, profesores de Harvard, MIT, dicen, un país como el Perú, con una institucionalidad extractiva, muy difícilmente lograr el desarrollo. Son explícitos acerca del Perú y muy pesimistas. Entonces, nosotros empezamos a ver que en realidad a veces hablas con ciertas personas que tienen una visión, el Perú está excelente, todo bien, simplemente dejemos tiempo, y a veces hablas con otras personas que tienen una visión muy negativa diciendo, no, nunca va a desarrollarse, estamos pésimos. En realidad el Perú es complejo. Las 4 lecturas no son excluyentes, son complementarias, son parte de lo mismo. El Perú es un país con una macro espectacular, con otros indicadores menos espectaculares, todavía poco diversificado y con dificultades para lograr el desarrollo por las restricciones institucionales que estamos hablando. Así es, y es un libro bastante interesante, el último, ¿por qué fracasan los países pobres? Y el tema institucional creo que es una de las primeras cosas que debería ponerse sobre la mesa. Claro, ahora la cosa que es fundamental es que ¿de qué nos sirve decir que la institucionalidad es débil cuando, digamos, yo no puedo dar una medida de política para cambiar la institucionalidad? Y nosotros lo que decimos en el libro también es un poco diciendo, lo hacemos Lou Robinson, es espectacular, pero ¿cómo hacemos para evitarla? No podemos determinísticamente no puede estar condenado a su desarrollo, hay que tratar de ver qué se puede hacer. Y ahí hay un margen de acción, ¿no? Yo creo que lo importante es entender, uno no puede derogar la corrupción, ¿no? Uno no puede decir, ok, vamos a crear un Estado fuerte, partidos políticos fuertes. No hay leyes que lo logren, pero sí hay margen de acción en la política económica, ¿no? Y eso es fundamental. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Por ejemplo, ¿no? Miren, en un tema fundamental es que hay áreas, nosotros encontramos que hay vacíos en la economía política del país. Explícanos brevemente qué cosa es economía política. Bueno, economía política es, al final de cuentas, es la existencia de distintos grupos de interés que terminan afectando o no afectando las decisiones que se toman, ¿no? Entonces, digamos, porque cuando uno toma una medida cualquiera, hay ganadores y perdedores, ¿no? Sube salarios, algunos ganan, otros digamos, se sienten perjudicados, o la gente piensa que se afecta el gasto público, digamos, se perjudica. Pero en general hay ganadores y perdedores. Entonces, cuando ocurren medidas, terminan ambos y se terminan, puedes tener 2 problemas que nos parecen importantes en el Perú. Un problema es en un tema como la educación. En un tema como la educación, aparentemente no hay muchos personas con influencia, digamos, lo que en inglés se llama stakeholders, que estén presionando para que mejore la educación de manera sustancial. Todo el mundo dice, la educación es importante, pero fundamental. No hay alguien... Yo creo que hay varios problemas. Uno, que todavía el sector privado no se ha dado cuenta completamente que el sector privado no va a poder solucionar los problemas de la educación en el Perú. Digamos, son esfuerzos importantes, pero a fin de cuentas no van a llegar a tener la masa crítica. Necesitas al Estado, ¿no? Y me da la impresión que el Perú no ha logrado todavía diseñar una política educativa suficientemente fuerte para decirnos ya estamos empezando a revertir la tendencia de los últimos años. Nuestra impresión, el problema es inclusive de diagnóstico. O sea, no sabemos qué hay que hacer para mejorar la educación y que nos parezcamos a Polonia y a Finlandia, Corea, que son los ejemplos, ¿no? Países, bueno, en esta región, Costa Rica, no ha habido todavía
un diagnóstico exhaustivo. Hay a veces, pues, gobiernos anteriores han venido con ideas puntuales, ¿no? Hacer colegios públicos en el gobierno de Fujimori, digamos, la ley magisterial, no la ley magisterial, pero subir sueldos en el gobierno del presidente Toledo, del presidente García, colegios emblemáticos. Cosas puntuales, pero en general no hemos todavía logrado hacer una política educativa, un plan estratégico. Y para ello creemos que necesitamos generar, así como en el MEF y en el BCR hay una burocracia, sobre todo en el BCR, primer nivel, necesitamos crear una burocracia técnica especializada de muy alto nivel en el sector de educación, salud. Obviamente, en el momento de implementar podrían haber problemas, digamos. Obviamente, si tienes que hacer cambios en el sistema educativo, el SUTEP se puede, digamos, en ese momento, digamos, estar en contra, ¿no? Pero la realidad ni siquiera estamos ahí, ni siquiera hay algo a lo cual rechazar, digamos, ¿no? Yo creo que, digamos, educación creo que es fundamental y creo que el sector privado todavía no logra entender, primero, que tiene que trabajar el gobierno, segundo, que tiene que exigirle al gobierno. Así como exige inversión, hay que exigir educación. Porque no hay país que se logre desarrollar sin educación. Simplemente estamos... Tú inicialmente pusiste un diagnóstico, y habían 4 pilares sobre los cuales hablábamos: institucionalidad, y uno de ellos, que creo que es uno de los más importantes, educación el otro, pero tú, digamos, en la receta que das un poco, para ponerlo un poco en sencillo, digamos. La educación sería dentro de tu lista. Si tú tienes que hacer una lista de... A ver, de cosas que hacer, tú fueras presidente, ¿cuáles son las primeras cosas que debería hacer? Bueno, la primera es... nosotros tenemos 3 ejes, ¿no? Educación, desarrollo rural y lucha contra las actividades delictivas, interior, si quieres. Y nosotros, nuestra primera receta es... necesitamos crear burocracias técnicas altamente calificadas y especializadas en esos 3 lugares donde no hay. No existen unas burocracias de primer nivel como en el BCR o en la Cancillería en esas 3 áreas. Creo que debemos, y que estas burocracias ya de por sí generen el diagnóstico. Nosotros no vamos a tener la pretensión de pensar que tenemos la solución para el problema educativo en el Perú. No queremos, por eso la receta me vino, porque lo que sí queremos, lo que sí decimos es, como economistas, creemos que está faltando contratar, pues, a un grupo de 30, 40 personas de primer nivel que estén en esta burocracia, tengan apoyo político y empiecen a pensar, tener un tiempo prudencial, digamos, 6 meses, 12 meses, no sé, a tener un plan estratégico para la educación en el Perú, para el desarrollo rural, como se ha hecho en el MIDIS de alguna manera, con sus problemas, etcétera. Pero el MIDIS ha hecho mucho análisis económico, científico, y ha logrado lograr avances, digamos, en este gobierno. El segundo y el tercer punto, rapidito. El segundo y el tercer punto es, hay un tema de gasto público, en nuestra opinión, ¿no? Creemos que en el gobierno, digamos, en los últimos años ha aumentado mucho el gasto público porque hay muchas presiones de gasto y la solución es a veces gastar más. Como hay dinero, se ha gastado más. Pero ahora tenemos que realmente empezar a asignar mejor. O sea, para hacer las grandes apuestas en educación, en salud, en infraestructura todavía, que tiene que hacer el país, hay que gastar ahí y dejar de gastar en otras áreas. Entonces tenemos que empezar a hacer un tema de eficiencia de gasto que tal vez por haber habido recursos que no habrá posiblemente tan abundantes en el futuro, no ha sido una prioridad. O sea, obviamente hay un tema del presupuesto por resultados que debería ser repotenciado, todavía no está completamente, ¿no? Y por último, el último es empezar a sofisticar la política para empezar a traer nuevos sectores de crecimiento a la economía, aumentando, digamos, pensando la política regional en una dimensión industrial, la política industrial, por ejemplo, una dimensión regional. Digamos, hay que sofisticarla, inclusive la macro hay que sofisticar, no tan a rajatabla, sino empezar a pensar, no inventar sectores, pero poco con el sector privado, empezar a ver cómo nos diversificamos. Y ahí tenemos el libro de para propuestas. eso, digamos, para interrelacionar el sector privado y el sector público, en el sector público tiene que haber una burocracia realmente potente. Y en el privado tiene que haber el entendimiento que no hay ningún país en el mundo que se ha desarrollado sin un sector, con el sector privado solo, sin un sector público fuerte, un Estado fuerte. Y esa desconfianza tiene que desaparecer, tiene que haber más trabajar juntos, digamos, socios, no antagonistas. En realidad bastante interesantes las propuestas, pero en todo caso vamos a tener que invitarte nuevamente para tratar una por una todas las propuestas que tienes. Muchas gracias por venir a Punto Económico. Un placer. Muchas gracias. Y volvemos en la siguiente parte de Punto Económico. Volvemos.